qué? Porque tiene que cruzar la línea media para juntarse con la vena brachiocefálica contralateral, y la unión de las dos venas brachiocefálicas nos da origen a la vena cava superior. ¿Sale? Ahora, siguiente paso, vamos a ver dónde se origina la yugular externa, y vamos a hacer ahorita énfasis en algunas cuestiones de vasos, porque muchas veces aquí van a ver que en el resto de las estructuras que veamos en el curso es muy sencillo. Si, por decir algo, en brazo, aquí está irrigando la arteria braquial, todo al final llega a una vena braquial y después a una vena subclavia, ¿no? Pero acá en cabeza y cuello, no todas las estructuras, nosotros pensaríamos, ok, por ejemplo, si la arteria, si dijimos que la yugular interna sería como el equivalente a la carótida interna, porque ¿están de acuerdo? Una llegó y la otra está saliendo de la cavidad craneal y van por el cuello, o sea, como que son como el equivalente a. Entonces podríamos pensar que la yugular externa sería como el equivalente de la carótida externa, y que si, por ejemplo, la arteria facial es rama de carótida externa, el drenaje de la vena facial sería hacia la yugular externa, pero no, vamos a ver que ahí cambia, ¿sale? Entonces ahorita vamos a ver cómo se forma la yugular externa, y ya después hacemos las excepciones cuáles van a ir hacia el interno, ¿sale? Entonces, aquí no se va a ir a perder, esto está medio enredado, pero no importa. Entonces tenemos, ¿se acuerdan? Las terminales de la carótida externa eran la temporal superficial y la maxilar, ¿sale? ¿Sí? También vamos a tener una vena temporal superficial, vena temporal superficial, y una vena maxilar. ¿Sale? Ahora, a partir de aquí, la unión de estas dos venas, de la vena temporal superficial y de la vena maxilar, van a dar origen a esta vena. Esta vena se va a llamar vena retromandibular. ¿Sale? Entonces, vena temporal superficial y vena maxilar se juntan y nos dan origen a la vena retromandibular. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué sacerdotes se juntan? ¿cuáles? ¿De las de estas? No, pues espera, tenemos que hacer el taller y darle origen y ahorita la llegamos hasta allá. Ahí va. ¿Sale? Vena retromandibular. Esta vena retromandibular tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Porción anterior, porción posterior. ¿Sale? Es una vena y hagan de cuenta que va como dos afluentes, se divide, una rama anterior y una rama posterior. O sea que se une y se vuelve a dividir. Se une y se vuelve a dividir. ¿Sale? Le voy a quitar el nombre porque si no, no quiero quitarlo conmigo. Acá viene otra que se acuerdan de otra rama de la carótida externa, era la auricular posterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la auricular posterior todos? Entonces, esta es la vena. ¿La auricular posterior? No. La auricular posterior es una rama de la cara posterior de la carótida externa. Entonces, la rama posterior de la retromandibular y la auricular posterior se van a juntar. ¿Sale? Y ahora sí, la unión de la rama posterior de la retromandibular y la auricular posterior, esta ahora sí va a ser la vena yugular externa. ¿Vale? Ahí tenemos cómo se forma la yugular externa. Entonces, otra vez, tenemos una vena temporal superficial y una vena maxilar. Esas dos venas se van a juntar y nos van a dar origen a una vena que se llama vena retromandibular. Esa vena retromandibular tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior.
la porción posterior de la vena retromandibular se va a juntar con la vena auricular posterior, ¿sale? La auricular posterior viene acá atrás, les pongo la imagen, y acá viene la rama posterior de la retromandibular. Cuando se juntan estas dos, la rama posterior de la retromandibular y la auricular posterior dan origen a la yugular externa. ¿Sale? Entonces, si se pregunta departamental, ¿de dónde se origina la vena yugular externa? Entonces, ustedes van a responder de la confluencia de rama posterior de la retromandibular y la auricular posterior. Muchas veces en el departamental no les hacen la diferencia de la rama anterior y la rama posterior de la retromandibular, ¿sale? Entonces, nada más les ponen retromandibular y auricular posterior. Pero ustedes tienen que saber que esa retromandibular tiene una función anterior y una función posterior. ¿Sale? Ahora déjenme se los pongo en imagen. Oigo. ¿Y la vena retromandibular anterior no tiene alguna otra? Sí, ahí voy. No voy a decir eso. Sí, la anterior se junta con el plexo pterigoideo y después con la facial y forman otro tronco, pero ¿sale? ¿Pueden apagar un poquito el disco? Entonces vean, ahí arriba tenemos vena temporal superficial, vena maxilar, ¿sale? Vean cómo se juntan y dan esa estructura que es la vena retromandibular, y luego vean cómo la retromandibular se divide. Ven aquí, esta que va hacia adentro es la rama anterior y esta que viene acá atrás es la rama posterior, y esta que viene desde la parte posterior, esta es la vena auricular posterior, ¿sale? Entonces cuando se juntan retromandibular en su porción posterior y auricular posterior dan esta, ¿sale? Que esta es la vena yugular externa, ¿sale? Es que en mi dibujo lo hice en una vista lateral y esta es una vista anterior, ¿sale? Maxilar, sale, ya llega la yugular. ¿Qué nos pueden preguntar de la yugular? ¿Qué relación tiene con qué músculo va? Con el esternocleidomastoideo. Y el esternocleidomastoideo, si se fijan cómo lo cruzan, en la parte más superior, ¿qué relación tiene con el esternocleido? Lo cruza, pero en la parte más superior es anterior. Sale, en la parte más superior del esternocleido es anterior. Y después se va haciendo lateral. Y ya en la última porción de la yugular externa se hace posterior. ¿Sale? Por eso en algunos libros, cuando describen los triángulos de cuello, por ejemplo en el triángulo supraclavicular, le escriben también a la yugular externa. ¿Sale? Pero ¿qué va a hacer al final de cuentas? ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a drenar esta vena yugular externa? Hacia la subclavia, exactamente. ¿Sale? Entonces, aquí llega la vena yugular externa a la subclavia, que ya vimos que se unía, se formaba cuando se unía esta que sería la retromandibular y esta que es la auricular posterior, ¿sale? Y llega hacia la subclavia. Déjame ver si hay una donde ya le quitan el músculo. La vena yugular externa es más gruesa que la. No, la vena yugular externa es más delgada. Ven, esta es la yugular interna. Y esta es la yugular externa. Esperen, es que la iba ya. Vean, de grosor, la externa es mucho más gruesa, la externa es más delgada. ¿Sale? Ahora vamos a ver el esquema de ¿puedes ver la luz? Entonces, importante acá, la arteria, la vena anterior. retromandibular en su porción anterior, ajá,
se va a juntar con un plexo, ¿sale? Por eso los puse así. Este es el plexo pterigoideo. ¿Sale? Esta rama anterior va hacia el plexo pterigoideo. No, los senos venosos son únicamente adentro de la cabeza. Por la hipófisis. Hay muchos. Hay alrededor de la hipófisis, hay senos sagital superior, sagital inferior. Hay muchos. Pero esos solo son adentro de la cavidad craneal, porque ahí dijimos que en la cavidad craneal no había vasos como tal, era la dura madre, que se abrían las dos hojas de la dura madre, y entre ambas hojas de la dura madre por ahí pasaba la sangre. Por eso se le llaman senos venosos, porque realmente no son venas como tal. ¿Sale? Entonces, está este plexo pterigoideo y tenemos la vena facial. Vena facial. Todo está. Sí. Y lleva el plexo. Entonces, esta vena facial se comunica con parte de este plexo pterigoideo. Esta grande sería la yugular interna. ¿Sale? Es como este pedacito, lo estamos con la mano. ¿Sale? Entonces, esto forma un tronco y llega hacia la yugular interna. Este tronco se llama tronco tirolingo facial. ¿Sale? Entonces en ese tronco tirolingofacial se juntan la vena facial, la vena tiroidea superior y la vena lingual. Que si se acuerdan eran las tres ramas de la carótida externa en su cara anterior. ¿Se acuerdan? Esas mismas tres, pero ahora en vena se van a juntar en un mismo tronco. Aquí vendría la lingual, aquí la tiroidea superior. ¿Sale? Se juntan y forman un tronco común que se llama tronco tirolingofacial. Y este tronco tirolingofacial va a drenar hacia la yugular interna. Entonces, el drenaje de la cara, ¿hacia dónde es? Hacia el plexo pterigoideo. Al final llega todo a la yugular interna. ¿Sale? Oye, pero ya no entendí, se junta la parte anterior con el plexo pterigoideo. Ajá. Y la facial tiene una porción que se comunica también con este plexo pterigoideo. Y a partir de ahí desciende, se le junta la vena lingual, la tiroidea superior y dan el tronco tirolingofacial. Pero entonces la unión de las tres, de la facial, el plexo pterigoideo y la parte anterior, ¿se sigue llamando facial? ¿O tiene algún otro nombre? No, se llama facial. Este es facial. ¿Sale? Y ya dan el tronco tirolingofacial. Miren, es lo que están viendo allá arriba. Y vamos a repetir rápido esto de que. Sí, a ver, en la imagen te lo voy a enseñar. Ven. ¿Ven esta? ¿Sí? Esa es la vena facial. ¿Sale? Ahí dice, déjame. Por el interior del- Ah, ya. ¿Sale? Vena facial. Vean, aquí viene la vena facial. Aquí no estamos viendo, pero vean esta parte que se va como hacia acá. ¿Sí ven? Esa es la que nos está comunicando con la rama anterior de la retromandibular. Si quitáramos la mandíbula, esto es continuación de esto. ¿Sale? Allá dentro en la profundidad que es el plexo pterigoideo. ¿Sale? Aquí en la profundidad de esto. Entonces aquí en medio es donde les había puesto yo el plexo pterigoideo. ¿Sale? Entonces se juntan y vean aquí cómo le están llegando otras ramas. ¿Sale? Acá y acá. ¿Sale? Que son la tiroidea inferior. Y acá llega. Y al final este tronquito que están viendo aquí, este es el tronco tirolingofacial. ¿Sale? Que drena en la yugular interna. ¿Y cuál es la lingual? Ahí la vena lingual. Aquí no se ve porque la vena lingual estaría llegando por debajo, bueno, está por detrás de los músculos y llegaría por atrás. ¿Y la tiroidea cómo? Pues en el esquemita este creo que no se ve. Pero créanme que ahí llegan esas cosas.
Un 7.